¿Qué tal? Buen día por acá. Acá me preparé el mate. Bueno, hoy vamos a estar haciendo un vivo con Delphi Santa María. El vivo se titula No hay un libreto porque es acerca del posteo que estuve haciendo el otro día. Fue inspirado en una charla nuestra y como un posteo nos queda corto, la voy a invitar ahora a que se una al vivo. Ella es escritora, ella escribió el libro de un viaje de barro a la risa que les invito a que lo vayan a leer si no lo leyeron. Hola, Buenas, buenas. ¿cómo va? Buen día para vos, buenas noches para mí. Muy bien. Sí, hay un saludo que empiezo a hacer ahora que es buenas, como no digo ni buen día ni Hasta buenas ahí. noches, a donde sea que estés, buenas. Sí, sí, yo lo uso bastante también. Trabajo remoto con un equipo que está como en varias partes del mundo y es como, bueno, buenas, hola. Hola, Hasta ¿cómo ahí, estás? hasta ahí, exactamente. Bueno, un poco lo que hablábamos en el post y entre nosotras era esto de los mandatos por ahí que se ven viajando, que surgen por ahí más que nada de comparaciones con otros, de que se convierten como en un deber ser, ¿viste? Como que hay un movimiento en donde todos van para un mismo lado y cuando uno entra en esa comparación, en realidad es como para la vida, no solo para el viajar, es como esto de que cuando te corres un poquito de lo que hace el resto, te llegas hasta a cuestionar a vos mismo, porque decís, ¿qué onda? ¿Qué Sí, me está pasando? Que a mí me gusta esto y todos van para allá. Y que pasa que muchas veces por seguir a eso nos desconectamos un poco de nosotros y seguimos más al resto que nuestros intereses, lo que nos gustaría. sí, yo me quedé pensando un poco como repasando cuando surgió esto de charlar, de seguir charlando, porque a Ujú. las dos nos gusta charlar al parecer. Eh, Me quedé pensando como un poco una no sé cómo se dice, recapitulización. Bueno, no importa, ¿Se eso entendió? vos me entendés. Sí, de los momentos en los que un poco me sentí así y me pasaron varios pensamientos. Por un lado, un poco esto de uno cree que se va a viajar y que va a patear el tablero y que a mí no me sigue ningún mandato y yo soy muy loco y me como el mundo. Ah, Y cuando querés acordar decís, pa, sí tengo un montón de mandatos y me he enfrentado varias veces a esos mandatos. Eh, el más reciente me pasó literalmente la semana pasada. Eh, Estoy como pegando la vuelta. Yo vengo de 2 años de Australia, 2 años de vida remota, de viajar por todo el mundo. Llegué a Uruguay, dije, pa, me parece que me quiero quedar. Buscando, en mi cabeza mi discurso es como buscar un nuevo equilibrio, seguir viajando, pero como tener un lugar donde vivir, como otra dinámica. Elegí Uruguay, entre otras cosas, porque dije, estoy cerca, puedo viajar y visitar a mi familia cuando quiera. ujú. Y me pasó que, bueno, mi padre tiene un equipo de competición de carreras y tenían carrera el fin de semana. Yo había visto que era en Rosario, me quedaba más o menos cerca. Esto fue hace un mes, ¿no? Y Ujú. dije, bueno, podría ir, me queda cerca. De paso lo veo. Después me surgió otro viaje a finales de septiembre, que sé que vuelvo a Argentina. Y dije, bueno, no, si ya voy a volver, no, ¿para qué voy a ir de nuevo, no? Pero yo tenía ganas de venir, tenía ganas de Claro. compartir eso con mi padre y me di cuenta el martes pasado que estaba cayendo en otro Ay, me mandato que era, tipo, si vos te vas, es como medio, tenés que aguantártelas, tenés que bancarte el extrañar y tenés que bancarte como esa dinámica de quiero ir y no puedo ir a ver a mi familia. Y me encontré literalmente el martes en mi casa y dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué Pero si estás yo vine haciendo? a Uruguay para poder ir a visitarlos cuando quiera. Sí, yo, una de las cosas por las que me quedé en Uruguay era para ir a visitarlos cuando quiera. ¿Qué estás haciendo? Porque está esa semillita en la cabeza que te dice no vayas o
te la tenés que bancar, o como tantas veces vas a ir, tan seguido vas a estar, como un poco esa idea de no querés ver tanto a tu familia si viajas tanto. Y es como, Ujú. sí, la quiero ver, quiero seguir compartiendo, pero está aún hoy que llevo 4 años y medio de esta vida, aún hoy que terapias y Sí, coaching y sí, sí, psicología sí, encima, igual me sigo enfrentando a esos mandatos que están como muy impregnados, ¿no es sí, sí, cierto? está muy arraigado. Muy, Eh, muy arraigados. sí, a mí lo que esto de no quejarte, de aguantártela, me pasa con el hecho de estás en Europa, estás en Australia, lo que te sea que te esté pasando es como, no te podés quejar, es como disfrutar que estás allá. Me Sí, ha sí, pasado sí. de compartir algo que me pase y del otro lado es como, ay, bueno, disfrutá, andá a la playa, no sé. Eh, Me quedé pensando como un poco una no sé cómo se dice, recapitulización. Bueno, no importa, eso Entendí. vos me entendés. Sí, de los momentos en los que un poco me sentí así y me pasaron varios pensamientos. Por un lado, un poco esto de uno cree que se va a viajar y que va a patear el tablero y que a mí no me sigue ningún mandato y yo soy re loco y me como el mundo. Y cuando querés acordar decís, pa, sí tengo un montón de mandatos y me he enfrentado varias veces a esos mandatos. El más reciente me pasó literalmente la semana pasada. Eh, Estoy como pegando la vuelta. Yo vengo de 2 años de Australia, 2 años de vida remota, de viajar por todo el mundo. Llegué a Uruguay, dije, pa, me parece que me quiero quedar buscando, en mi cabeza mi discurso es como buscar un nuevo equilibrio, seguir viajando, pero como tener un lugar donde vivir, como otra dinámica. Elegí Uruguay entre otras cosas porque dije, estoy cerca, puedo viajar y visitar a mi familia cuando quiera. Ujú, Y me pasó que, bueno, mi padre tiene un equipo de competición de carreras y tenían carrera el fin de semana. Yo había visto que era en Rosario, me quedaba más o menos cerca. Esto fue hace un mes, ¿no? Y ujú. dije, bueno, podría ir, me queda cerca. De paso lo veo. Después me surgió otro viaje a finales de septiembre, que sé que vuelvo a Argentina. Y dije, bueno, no, si ya voy a volver, no, ¿para qué voy a ir de nuevo, no? Pero yo tenía ganas de venir, tenía ganas de Claro. compartir eso con mi padre y me di cuenta el martes pasado que estaba cayendo en otro Ay, me mandato muero. que era, tipo, si vos te vas, es como medio, tenés que aguantártelas, tenés que bancarte el extrañar y tenés que bancarte como esa dinámica de quiero ir y no puedo ir a ver a mi familia. Y me encontré literalmente el martes en mi casa y dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué Pero si estás yo vine haciendo? a Uruguay para poder ir a visitarlos cuando quiera. Si yo, una de las cosas por las que me quedé en Uruguay era para ir a visitarlos cuando quiera, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué está esa semillita en la cabeza que te dice no vayas o te la tenés que bancar o como tantas veces vas a ir, tan seguido vas a estar, como un poco esa idea de no querés ver tanto a tu familia si viajas tanto? Y es como, Ujú. sí, la quiero ver, quiero seguir compartiendo, pero está aún hoy que llevo 4 años y medio de esta vida, aún hoy que terapias y Sí, coaching y sí, sí, psicología sí, encima, igual me sigo enfrentando a esos mandatos que están como muy impregnados, ¿no es sí, sí, cierto? está muy arraigado. Muy, Eh, muy arraigados. sí, a mí lo que esto de no quejarte, de aguantártela, me pasa con el hecho de estás en Europa, estás en Australia, lo que te sea que te esté pasando es como, no te podés quejar, es como disfrutar que estás allá. Sí, Me ha sí, pasado sí. de compartir algo que me pase y del otro lado es como, ay, bueno, disfrutá, andá a la playa, no sé, viste, Eh, como Re, disfrutar de ese re, lugar que nosotros nos podemos quejar, vos no te podés quejar. re.
como inhabilitando que en realidad en cualquier parte del mundo en el que estés vas a tener tus días buenos y tus días malos y que estás teniendo una Uf, vida en el otro lado y que por ahí desde afuera se ve como que uno está de vacaciones, ¿viste? re. Y en ¿Sabes realidad no, qué? estás teniendo una vida distinta, pero vida en fin con tus altibajos y tus días buenos y malos. Re, o sea, yo creo que ese fue el primer gran choque que tuve cuando empecé a viajar, como entender eso yo, ¿no? Además de lo que te Y dice un porque otro uno después, desde que el a veces, previo lo idealiza, entonces como bueno, la primera vez que me dieron ganas de llorar en Australia, aparte, yo llegué a Australia 20 días, estalló la pandemia, caos. caos, revolución de emociones. Y la primera vez que me encontré como triste fue como eso, encima de que estaba triste, estaba cargando con como una suerte de culpa por sentirme triste estando en ese lugar y era como, tuve que desaprender mucho para permitirme como, y es como decís vos, en realidad hay una vida pasando, no es que estoy de vacaciones, sí, el lugar es divino, la playa es hermosa, pero uno es la vida que le va pasando y como la vida que te pasa en tu casa, te pasa en la playa, te pasa en donde estés, es como esa, como entender eso es, sí, creo que ese es quizás el primer mandato y después otro que me pasó mucho es lo que comentabas, como la comparación con el otro o que es inconsciente también, porque yo en realidad no miro mucho la vida del otro y a su vez siempre terminás como un poco... A mí me pasó cuando llevaba como un año y pico en Australia, yo empecé a sentir que ya no sabía si tenía tantas ganas de seguir. En Ujú. realidad, a mí me pasó que esto, me agarró la pandemia, Australia cerró sus puertas, o sea, cerró sus puertas, le digo yo, cerró los bordes, no podías entrar a Australia, y entonces era un poco como, todavía estaba en el momento de Australia en el que uno enloquece porque ganás un sueldazo y las oportunidades que tiene el país y todo lo lindo que tiene Australia. Argentina, pandemia, no era una buena opción volverse en ese momento, entonces era como cada vez que esbozaba la idea de que estaba extrañando mucho y me quería volver, todo el entorno era como, estás loca, ¿a qué te vas a volver? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué hablas? Y, y era difícil, porque yo en realidad estaba extrañando un montón y tenía ganas de venirme. Tengo la suerte de que no me iba a morir de hambre si venía, o sea, mi realidad era una realidad a la que yo podía volver, si bien por ahí no es, Ujú. yo siempre digo, no es mi ideal, a mí me gusta como ser independiente, pero yo tengo una familia que me banca, entonces no era que era en mi caso personal no era una locura volverme, igual yo sentía que era una locura volverme porque como que el contexto me hacía sentir de, sos boluda, ¿qué vas a volver? ¿A ganar en pesos? ¿Estás loca? Era como toda esa info. eh, y es fuerte como encontrarse con todo eso de pronto, mientras uno va pasando sus propios procesos internos y manejando como toda esa información que te va llegando. Sí, yo no viví la pandemia, la viví en Argentina, pero me imagino, o sea, cuando yo reflexiono sobre eso, sobre cada uno de los que estuvo en Australia o en cualquier parte del mundo con una pandemia, ya de por sí la incertidumbre o lo que se maneja, y a su vez sumarle un contexto así mundial, lejos de casa, no debe haber sido fácil. De por sí ya aparecen los miedos, viste, del viajero de no volver a ver a tus seres queridos y esas cosas, sumado a una pandemia, me parece que sí, que no debe haber sido fácil vivirlo lejos Fue tampoco. como muy, como un electrocardiograma, le digo yo. Tuvo momentos, primero mucha incertidumbre al inicio, yo encima me agarraba recién llegada, no era que me agarraba con Claro. ahorros australianos, me agarraba con mis ahorros que había juntado de Argentina, que me había llevado un año juntar, que en Australia haces así, pestañas Lo y la cuenta recuperás, bancaria pero bueno. baja. Sí, o sea, lo recuperás trabajando y si no estás trabajando haces así y lo perdés. Entonces estaba como todo eso, toda esa incertidumbre que vos no sabías hasta cuándo tenías que esperar, cuánto tenías que estirar esa plata, como toda esa primer Ujú. etapa.
Después Australia, como se cerró los bordes, lo controló mucho internamente, yo estaba en Queensland en ese momento, medio que al mes conseguí un laburo, me fui a juntar arándanos en medio del campo, no es que un laburazo, pero ya trabajo, ya entré como en esa En bicicleta la de decir, bueno, rueda, sí. me entran dolis, la estoy pasando bien. Si bien había como muchas cosas cerradas, como medio del círculo backpacker, viste, le pusimos mucha onda, hacíamos fiestas internas, viajábamos a pequeños viajes juntos, como que ahí arrancó, después de que empecé a trabajar, arrancó todo un año de aventura y de esta cosa nueva de ganar en dolis, del sueldo, de la cuenta bancaria, de que me puedo comprar un iPhone, de que toda ese boom inicial de Australia. Después me fui a vivir una isla paradisíaca, todo de re divino, como toda aventura. El país empezó a abrir, empezaron las fiestas, como todo ese mundo, que fue espectacular y que si yo lo comparo con lo que fue el resto del mundo, la verdad que en Australia se la pasó bien, la controló muy bien Australia, sobre todo el primer año. Y después a mí en lo personal me pasó que yo me cansé un poco de, yo les llamo trabajos de mierda, pobres trabajos, pero como todo trabajo backpacker, digamos, ¿no? Como yo ya veía una cama más para hacer y me quería largar a llorar si tenía que hacer un hospitality corner más, ya no, no soportaba más, encima trabajaba en un hotel en esa época, entonces hacía, no sé, como 40 habitaciones por día y ya llegaba a la habitación 15 y era como, No quiero saqué saber nada. basura, no la saqué, qué caro, viste, la cintura te duele, ya no lo soportaba más. Empecé a extrañar como un poco mi vida profesional y ahí dije, bueno, me vuelvo a Cindy a buscar un laburo profesional, porque también es posible, porque Australia es un poco la tierra de las posibilidades. Y ese segundo año sí lo sufrí un poco más, porque bajé la euforia del viaje, del estímulo constante de la vida en movimiento, pasé a la búsqueda laboral profesional, que fue todo un viaje y un camino, unos cuantos meses de aprendizajes. Y después de que lo conseguí, sí entré en Cindy en una etapa, el segundo brote, como el segundo año de la pandemia, en una ciudad grande, con más Claro. restricciones, yo ya con un año y medio encima sin ver a mi familia. Ese año sí fue bastante más difícil anímicamente. Como que el primero medio que estuve en Disney, ¿no? Como recién Claro. llegada, euforia, pa, el segundo sí fue más difícil y te empieza a pesar eso, tipo, bueno, mis abuelos son grandes, yo tuve mucha, no perdí a nadie en así directo en la pandemia, pero está como ese miedo, ¿viste? Como, bueno, los abuelos, mi familia, que estén bien, no sé, la primera vez que mi familia tuvo COVID era como, bueno, ¿y cómo estás? Y cuídate, y yo En tengo el del otro lado seguimiento a distancia, claro. 13 horas de diferencia, 14 horas, que vos decís, bueno, para cuando me vuelva a llegar una noticia, uno no sabe qué te vas a encontrar, ¿viste? Como ese miedo de cada vez que te despertás, abrir el El teléfono, sí, mensaje, tuvo todo sí. ese, sí, re, pero bueno, se sobrevive. Ya se pasa, ya pasa. Ya se pasó, ya pasó, ya pasó. Ya estamos acá. Em, bueno, estábamos recapitulando un poco de las comparaciones que hacemos con el otro. Eh, Sí. que vos te comparás, o sea, la más grande era como este momento en el que vos te empezabas a replantear irte a Australia y te comparabas con el resto y era como, Sí, eso era como eso. Yo creo que en parte me quedé bastante. Yo digo que Australia es mi novio tóxico. Lo fui a dejar muchas veces y siempre me pasaba algo que hacía que yo me quedara un par de meses más. Parte de ese quedarme más tiempo del que quizás yo hubiese querido es un poco en esta comparación de estás loca, ¿qué vas a hacer? Y era como, bueno, no tienen razón, uno entra a tomar decisiones por la lógica y no por lo que siente, ujú, porque tenía lógica lo que me decían, no era que no la tenían, ¿no? Era como, bueno, si te vas no vuelves a entrar, te vas a perder de esto, como todas esas cuestiones eran ciertas. Mm, yo tenía otros objetivos, entonces lógicamente me convenía, o sea, en términos económicos y de lógica me convenía, pero bueno, a mí hizo que me claro, pesara, ¿no? Entonces como un poco el balance a veces es como, es difícil de encontrar. Y después a mí me pasa mucho esto que te decía al inicio de
encontrarme yo misma presionándome con mandatos o de compararme como un poco con mi propia idea de lo que yo debería estar haciendo. Y a veces el otro es simplemente un espejo. Me pasó en Obvio, sí. octubre, yo en octubre volví a Argentina, se casó mi hermano, venía de viajar 1 año y medio en movimiento, 2 meses acá, 2 meses allá, yo comparto mucho en las redes, había publicado el libro ese año, entonces tenía mucho la gente de Lobería, es un pueblo chico, entonces como mucho, muy metidos en mi historia, siguiendo cómo venía yo con el viaje y demás. Y de pronto yo llegué en octubre y estaba un poco cansada y dije, bueno, me quedo hasta las fiestas y las fiestas por otras circunstancias hizo abril y yo seguía en la avería y creo que desde los 18 años que me fui a estudiar que no pasaba 6 meses en el pueblo viviendo y era tipo, mucha gente me cruzaba y me decía, che, ¿cuándo te vas? Y yo internamente, o sea, no echándome, sino como hace mucho que estás acá, ¿qué está pasando? Y yo internamente no sabía si me quería ir, si me quería quedar, estaba como pasando todo un Ujú. proceso de decisión y esa idea que tenía el otro de que era que yo siempre me muevo, yo siempre me voy, me la hacía saber y era como un espejo que me pesaba, ¿entendés? Porque era como, sos viajera, te tenés que ir, ¿qué haces tanto tiempo acá? Como todas esas preguntas que van surgiendo, eh, que a veces es eso, no es una comparación con un otro, sino con tu propia versión previa o con tu propia versión anterior. Sí. Es un viajecito. Sí, y a veces como son esas preguntas que te hace el otro y que te despejan esas cosas en las que no tenés tanta claridad, ¿viste? Como que, no sé, te hacen preguntas en las que te incomoda porque en realidad no sabes qué hacer o estás medio perdido, No tenés la entonces que respuesta. pone en evidencia Eh, en realidad capaz toda esa incertidumbre interna que hay sobre sí, ese sí, sí, tema. te refleja el espejo de flaca, no estás sabiendo a dónde estás yendo. Pero es un poco esto, es como, porque yo volví muchas veces, yo después de que me fui a Australia, dije no vuelvo a estar nunca más 2 años sin ver a mi familia, no, esto nunca más. Conseguí el laburo remoto, entre otras cosas, para que me permitiera otra dinámica. Y estuve yendo cada 4 o 5 meses, desde que me dejé Australia, he ido a Argentina, he venido porque estoy en Argentina ahora. Pero claro, mi dinámica era esa, yo iba 15 días y me volví a ir y de pronto yo ya no tenía ganas de ese equilibrio, quería buscar otro equilibrio, pero no tenía ni una pista de cuál era ese nuevo equilibrio, ni por dónde Ujú. empezar. Y esas preguntas del otro eran como recordatorios constantes de que yo no estaba sabiendo a dónde ir, Claro. ¿entendés? Y esa comparación de vos, pero si vos eras esto, si vos hasta hace 6 días atrás me compartías todos tus viajes y recontra tenías ganas de viajar y recontra tenías ganas de comerte el mundo y tipo, ¿quién es esta nueva Delphi, no? Como a veces no se necesita ni siquiera un otro para Sí, sí, compararse. a veces esa comparación es con uno mismo, con la versión anterior, como vos decís. Sí, es un tema. Estoy tratando de Y te leer están pidiendo ahí que cuentes tu proceso de de búsqueda laboral profesional. Bueno, no, eso es otro para otro vivo, si quieren lo hacemos, capítulo. pero es un capítulo entero, porque fueron 6 meses de búsqueda constante, constante, constante. Yo soy un poquito obstinada cuando me pone algo en la cabeza, busco las mil y una maneras. Pero bueno, si quieren lo Bueno, hacemos otro hacemos vivo otro día, porque es otro largo. con los Es largo. aprendizajes en la búsqueda laboral Sí, profesional. un librito de eso podemos hacer. Eh, Está bueno esto que decías de esta comparación con la versión anterior, porque a veces hasta nosotros mismos nos inhabilitamos el cambiar. El que antes me gustaba una cosa y que ahora no va más conmigo y como la sigo sosteniendo por inercia, Sí, siendo que ya no va más. re, re. Bueno, yo entré hace 2 meses en ese proceso. De nuevo, me agarrás en un momento con bastante camino de Bastante autoconocimiento, transición res- estamos. bastante transición y un poco he llegado a un punto en el que identifico eso, me cuesta
reflexionar a veces, porque yo me empecé a sentir cansada y de que necesitaba como otro equilibrio. Primero que hay otra comparación que es como el ideal que uno tiene y después lo que uno puede hacer con la vida, que ahora si querés lo retomamos, pero yo empecé el año pasado cuando llegué a Colombia, mentira, cuando llegué a Portugal, viví 2 meses en Portugal y llegué como con alguien conocido, me hice amigos tipo al día y medio, ya estaba en comunidad y demás, y se me despertó como, che, capaz que tengo ganas de construir un poco esto y tener un lugar al cual volver, y empezó como esa idea a darme vuelta en la cabeza. Eso fue en mayo del año pasado. Lo ejecuté en mayo de este año. ¿Entendés? Como viví 2 meses en Portugal, viajé 2 meses por Colombia, me fui a República Dominicana, fui a Brasil, volví a Argentina, lo intenté en Argentina, no encontré mi lugar en el pueblo, volví a iniciar un viaje, o sea, como un poco era como, bueno, el viaje se había convertido en, que un poco la pregunta que me hice, que derivó en que yo me quedara en Uruguay, Acción. fue como, ¿realmente querés viajar? ¿O viajar se convirtió en ese lugar al que vas cuando no tenés ni idea a Tu dónde ir? escape. Claro, y yo no era que quería hablar de eso, me senté a escribir en un café, y a veces me siento a escribir tipo, Sí, a no bajar sé, un poco lo que todo se lo le que... cruza por la cabeza, y cuando me pregunté eso, se me, Chao. yo, viajar es lo que hice los últimos 4 años y lo que había soñado los 26 anteriores, entonces era como, ¿qué carajo viene después de esto? Pero bueno, ese cambio me venía persiguiendo hacía un año por lo menos, y yo seguía viajando, disfruté un montón de todas las aventuras que tuve en el viaje, porque a mí viajar me gusta, no es que no me gusta, sino es que necesito otro equilibrio, pero es como que seguí en la vorágine, seguí en el movimiento, Y es que en hasta ese que momento era tu piloto automático de alguna manera. de alguna manera se había convertido en el piloto automático, sí. De hecho, me pasó en Portugal, que estaba con un chico y estábamos charlando así, y yo ya me estaba por ir a Colombia, y me empezó a hacer preguntas y me dice, me lo decía así como re tranquila, ¿vos te das cuenta la vida que tenés? Como, tipo, hoy estás acá, mañana estás en Colombia, después te vas a tal lado, como... Y esa pregunta me llevó un poco a poner los pies sobre tierra, pero en ese momento yo lo tomé más como normalicé el viaje y Sí. dejó de ser extraordinario. Hoy con el diario del lunes me doy cuenta que era mi piloto automático y que quizás yo ya, o sea, quizás me hubiese quedado en Portugal más tiempo, si me hubieses como escuchado más lo que me estaba pasando, ¿entendés? Ujú. Pero bueno, es como, yo siempre digo, al final de cuentas uno va haciendo lo que puede con la vida, lo que Y le va tampoco, saliendo, tampoco hay que machacarse tanto si no nos escuchamos como a tiempo, pero sí, está todo eso. Porque es muy loco también cuando uno vuelve el movimiento constante como de tu vida cotidiana, ¿no? Como mucho estímulo, mucho cambio, mucha cosa todo el tiempo. Eh, no es tan fácil escucharse cuando uno está sí, como sí, hay mucho continuamente en ruido movimiento. externo como para poder escucharse a uno. Re, re. Pero bueno, es como ir buscando los momentos para. Sí, ¿Viste? para mí es re importante. Re. A mí la escritura me da bastante ese espacio porque es como que estoy conmigo y nada más que conmigo. Pero sí, para mí es muy importante esos espacios. Se los recomiendo, aunque no me lo pidan, a todo el mundo porque me parece muy Un importante bonus track. Ah, escucharse, sí, sí, como tipo, ¿qué es lo que quiero? sí, sí, tener esos momentos de, bueno, vamos a callar al mundo exterior y ver qué Re, nos pasa a nosotros.
que no es tan fácil, porque a veces el mundo, de nuevo, a veces el mundo te vive en la propia cabeza de uno, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí, es re importante, porque ah, la vida es una, hay que vivir lo más auténtico que se pueda. Además de la escritura, ¿has implementado alguna otra Sí, yo tengo, herramienta? Vale. le llamo mi cajita de Pandora, pero tengo, la escritura por ahí es como la más cotidiana, porque además, bueno, ahora ya estoy trabajando en mi segundo libro y en el tercero, un poquito Vamos. manija. Eh, pero bueno, a mí me gusta, también hago yoga. El Ujú. baile fue como mi primer cable a tierra. El baile fue siempre desde chiquita. A veces pongo tipo música. Eso es como que me aísla de acalla todo y después de bailar puedo Bajar un volver a poco. mí. Sí. Sí, como que es ese botón que apaga. Después, bueno, Reiki, amo el Reiki. Y desde hace un par de, venía meditando desde que hago yoga, como tratando de implementar, y hace un tiempo que vengo, la meditación es como, estoy tratando de incorporarla a diario, no he llegado todavía a tanta disciplina, pero la meditación es una gran herramienta también. Y bueno, terapia. Buenísimo. Eh, sí, sí, No, es para como si también alguien está buscando depende, herramientas, como que bueno, tenga una idea de algunas que a nosotras nos sirven. sí, yo creo que es muy personal, ahí viste Sí, en esa la tecla. búsqueda es de uno. Es una búsqueda de uno. Yo fui probando otras en el camino que no me sirvieron. Me gusta tener varias porque es depende como también no siempre me sirve la misma. Hay días que estoy trabada y no puedo escribir porque estoy bloqueada, porque estoy muy acelerada. Eh, Hay una que me dio una reikista que me gusta mucho porque es simple y bueno, respiraciones también hago dentro de la caja de herramientas, pero hay una que es tener un amuleto, sea el que sea, que te Ujú. vuelva a la realidad. Yo soy muy mental, entonces mi cabeza por ahí, Va a mil. por eso digo que a veces el mundo, el ruido externo está adentro, es como que tu. Y ella me recomendó tener un amuleto. Dice, puede ser una canción, puede ser tu collar, puede ser un anillo, puede ser el arito, puede ser Cualquier cosa. tocarte el pelo, lo que se te ocurra, pero un hecho, algo que tu cabeza, entrenar a tu cerebro, que sea que cuando vos lo tocas, cuando vos pones la canción, cuando vos volvés a vos, volvés a vos, lo que sea. Y bueno, ahora lo perdí, pero me acompañó durante 3 años, un cuarzo blanco, y que era que cada vez que yo, porque entrenás al cerebro, entonces el cerebro se da cuenta que se está acelerando, el mismo, es todo un camino, pero eso me sirvió mucho de nuevo, a veces es como bajar para después poder escuchar. Está bueno. Está ¿Vos bueno cuáles la de... tenés? No, yo también yoga, medio con meditación, como una yoga media tranqui como para bajar. Sí. También mucho coaching, mucho psicóloga. Eh, También escribo, hago journaling. Y por ahí actividades al aire libre, salir a caminar, esas cosas Eh, como... bueno, eh, el mar es como mi cable a tierra, bueno, la naturaleza, la montaña también, como a mí la inmensidad de la naturaleza, Ujú. como esa cuestión de sentirse como Sí, chiquitito y decir, che, no es tan grande lo que me está pasando, me ayuda mucho a bajar también. están buenas. Em, no sé qué más nos queda por agregar. Creo que hablamos bastante de... No tengo la garganta, yo creo que hablé un montón, no sé, no sé si hay Toma algo agua, más. toma agua. ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere hacer, podemos contestar Dale, cualquier cosa. Vayan escribiendo. si no le Em, respondo. Eh, de lo de la búsqueda laboral, ya que estamos en esto de darle herramientas a la gente, para mí algo muy importante es en el viaje también y en esto de los mandatos, es como hay que aprender a convivir con la frustración, ¿no? Como que yo siento que uno de los mandatos es un poco también quizás lo que hablabas al principio, como no te puedes quejar, como... mm, eh,
Y hay cosas que te van a costar y hay cosas que no te van a salir quizás de movida o de entrada o demás. Y es como, y está bien sentirse mal cuando eso te pasa, ¿no? Yo siento que a veces hay un mandato de esto, no Siempre seguir te para quejes, no pasa adelante. nada, seguir para adelante, Sí. que yo Como el positivismo tóxico que le llaman como, algunos. sí, algunos le llaman positivismo tóxico, que, viste, es como medio, ¿sabes Como qué? Y un bueno, mandato de siempre estar estás bien. mal, estás triste, permitite ese día, pataleá porque no se te dio ese trabajo, y mañana sí, parate y seguir Sí, obvio. trabajando tu sueño, pero como también es parte del camino que algo no te salga, o al menos no te salga en el momento Que vos querés eh, que te que vos salga. querés. Sí. El otro día me abrí me hice una lectura de registros akáshicos, entre otras de las cosas que pruebo. A mí me gusta como aprender de todo y darle la chance. Hay cosas que me sirven y hay cosas que no. Pero dentro de las cosas de los registros me reí mucho porque me decían como, tenés que aprender que el tiempo como del universo no es tu tiempo. Como, no quieras controlar el tiempo, se No. te va a dar lo que pedís, pero tipo, relájate, no controles Eso no quieras es controlar algo el que tiempo. pensaba un poco cuando contaste de que tuviste esta necesidad de encontrar un nuevo equilibrio y que te llevó un año. Bueno, capaz que también es parte de ese tiempo que necesitabas para poder llevarlo adelante. Re, también. Pero bueno, ¿ves? Mi cabeza quiere controlar el tiempo, se cuestiona por qué no lo hizo antes. Eh, es todo yo creo que sí, al final de cuentas, la vida me ha demostrado en muchas oportunidades que llega cuando tiene que llegar. Esto del trabajo profesional, ponele, yo creo que lo cuento en el libro, pero yo tuve 6 meses buscándolo, ¿no? A mitad de camino, cuando iba 3 meses más o menos, entré en un proceso de selección de una empresa, tuve 4 entrevistas, como 4 instancias. Ya la última instancia fue como con la que se suponía que iba a ser mi manager. Yo ya estaba dentro. En mi cabeza, yo ya estaba dentro. No quedé. El lunes arranco, estabas vos. Yo sí, yo estaba en un arranco, no quedé. O sea, se me rompió el corazón más fuerte que si me hubiese dejado el amor de mi vida. O sea, estuve llorando desconsoladamente. 2, 3 meses después de eso conseguí un trabajo 10 veces mejor pago que ese, pero más allá de lo económico, fue un trabajo que yo siento que fue un escalón total y absolutamente necesario para la vida que llevé después, que es el trabajo remoto. Empecé a hacer testing de software más pleno, porque yo venía del ramo de la tecnología, pero no precisamente de eso. Un trabajo que era una empresa grande, pero yo estaba dentro de un equipo chico, entre 300 junior. Para cuando me fui a los 10 meses, la gente creía que yo era la manager de QA porque mi jefe me dejó crecer, yo manejaba todo, aprendí un montón. Esa Hermoso. experiencia fue la que después me dio el laburo remoto. Entonces, con el diario del lunes, yo siento que ese era el trabajo para mí, en muchos sentidos. Entonces, la vida me terminó demostrando eso. Yo igual a veces quiero seguir controlando el tiempo, pero bueno, voy Aparece aprendiendo el que control después ahí. sí, aparece, está, uno es lo que es también, creo que también estas herramientas te dan la oportunidad de eso, lo detectás, te das cuenta, yo hoy me doy cuenta que estoy intentando controlar y tengo herramientas para bajar, como Sí, yo la naturaleza de uno creo, es la naturaleza de uno, creo yo. yo creo que el tema está en no pretender nunca más controlar, porque te va a volver a pasar y porque estás en un proceso de, bueno, Mm, ir trabajando esto de control y como todo proceso tiene sus altibajos y va a haber días en que te va a saltar el control, otras veces que no, que lo vas a tener mejor, eh, pero bueno, el avance está en eso de darse cuenta y tener sí, esta yo creo que herramienta, bueno, o sea, estoy controlando esto, ¿qué puedo hacer para sí, tal cual, yo creo que eso es salir de como, ahí? sí, como eso, es la naturaleza de uno y lo podés hacer
menos o más, tenés temporadas, pero para mí el gran éxito es eso, te das cuenta y a partir de verlo podés accionar de otra manera distinta. Como desactivar el piloto automático y darse cuenta de, che, pará, hay otras opciones, lo puedo hacer de otra manera. Confiar también es bastante difícil, ¿no? Como a mí la meditación me da bastante, es una herramienta que uso mucho justamente porque me baja mucho al trabajar la confianza en que yo estoy dando de mí lo que tengo que dar para que eso se dé después, ¿no? Porque tampoco es, bueno, confío en el No, universo y no. me dejo suelta No, y uno no hago nada. acciona, hace y después soltás y confías en que, bueno, va a llegar en el momento que tenga que llegar. Pero Exactamente. bueno, ese es la teoría, después hay que llevarlo a la práctica. Después hay que vivir, ¿no? También te van pasando otras cosas que se te mezclan con esa, es como todo. Cuando tú, no sé si yo digo tu amigo o no sé quién es el que hizo esa pregunta, también se me vino de que te debes haber encontrado con varios no también en la búsqueda profesional, como Uf, esa frustración de los no. muchas. Muchas, de hecho, hace un par de meses atrás viví otro proceso parecido, ya me lo tomé con más calma porque sí tenía otras herramientas, pero millones de no. De hecho, el otro día me reía porque arranqué en febrero con un nuevo trabajo, todos los meses previos, desde octubre en adelante, yo estaba buscando trabajo, aplico. Yo cuando, de nuevo, soy muy obstinada, tipo, me levanto los lunes y empiezo, aplico, acomodo el CV, le escribo a recruiters, como tengo todo un mecanismo. Y este me reía porque me llegó, no sé, hará 15 días atrás un mail de estos automáticos de las empresas de, lamentamos informarte que no hemos decidido no seguir con tu, con tu candidatura, qué sé yo. Entonces, estoy cambiando de trabajo de nuevo, ¿entendés? Ya tomé otro proyecto más después de que vos, y ellos, muchos nos. Me costó bastante porque aparte no me había pasado. Eh, yo me recibí en Argentina a mis 22 años, 23, a la semana de haberme recibido estaba trabajando como que al primer trabajo que había aplicado me había salido, como que todo había fluido mucho y en Australia fue como la primera vez que me encontré como con tantos nos en un ambiente en el que yo no convivo con el síndrome del impostor. Yo confío mucho en mi yo profesional, como confío mucho en lo que puedo aportar a una empresa, entonces creo que fue más frustrante todavía, porque si yo me creía recontra capaz de hacer los trabajos a los que estaba aplicando y de pronto no estaba sabiendo venderme o no estaba sabiendo llegar a la persona, no estaba sabiendo mostrar eso, ¿no? Como tipo, yo Claro. me puedo hacer este trabajo, pero no estaba logrando que la otra persona lo viera. Es como, fue muy frustrante, Wow. sí, pero aprendí mucho en el camino. Y sí, De de todo se todos. aprende. Sí, sí. Bueno, no sé. ¿Hay alguna pregunta o algo? Un poco lo que estábamos charlando con Delphi era sobre los mandatos que nos acompañan viajando también. Uno piensa que se libera, pero no, están siempre. Y las comparaciones con el resto de cuando te salís un poco de lo que el resto hace, cuestionarnos a uno mismo si está bien o está Sí, mal, y en realidad nada está bien o está mal en su esencia, sino que depende de lo que uno quiera. Y también las comparaciones con uno mismo, mucha eh, comparación. de, de habilitarnos a cambiar, ¿viste? Y me quedé pensando en esto de mandatos viajeros. Por un lado, hay algo que a mí me pasa ya que por lo que lucho mucho para no hacerlo yo, que es como, en cierto punto, siento que el viajar y el irte de Argentina, en nuestro caso, pero de tu país, se volvió un mandato. ¿No sentís que, tipo, tenés 20 años, tenés que viajar, salir al mundo? O sea,
me encanta, si te pica el bichito y si te resuena hacerlo, recontra subite un avión porque es una experiencia espectacular, pero un poco a veces me da miedo que nos pasemos de largo y que de pronto el nuevo, en vez de la casa, el perro Para y la viajar. familia, ahora sea el colegio, viajar, la casa, el perro y la familia después, ¿entendés? Como una marca más Ujú. en la lista de checklist. Y yo creo Sí. que viajar es hermoso. A mí me permitió hacer un camino de sanación, si se quiere, ¿no? Pero me permitió realmente ver desde otra perspectiva muchas cosas en mi vida. Viajar no es para todo el mundo. El costo, yo le llamo costo de oportunidad porque licenciada en administración y Sí, amante de la tengo economía, el mismo concepto. ¿no? ¿Viste? Tiene un costo de oportunidad muy grande el viajar. Si vos sos alguien que, no sé, tiene un costo muy grande, porque te perdés de muchas cosas, no te volvés a encontrar en tu lugar, que es un costo del que no se habla. Se habla mucho de extrañar, se habla mucho de esto de cómo no tener a tu familia en la cotidianidad y demás. Para mí hay un costo que es incluso más alto, que es cuando volvés y te das cuenta que ese lugar al que tanto extrañas cuando no estás, o sea, tampoco es. Porque Es que vos vos ya tampoco no sos el sos, mismo, claro. claro. Y es como todo, o sea, cambiar tiene su costo de oportunidad, como todo en esta vida. Eh, pero bueno, es muy hermoso. Yo creo que el corazón se me agrandó un montón viajando y me hizo crecer mucho. Pero no es para todos, como todo en esta vida, como tener una familia no es para todos, como viajar tampoco lo Justo. es. Y nada, eso, como tratar de ser consciente, yo trato de ser como consciente siempre el mensaje que doy de si te resuena, recontra cero porque es hermoso, pero si te resuena, no lo hagas porque el de al lado lo está haciendo, hacelo porque lo querés hacer. Sí, he conocido personas también que tipo vienen a Australia y capaz al mes, 2 meses se van. Y claro, ¿cómo te vas a ir? Ah, ¿Viste? Como estos comentarios que vos recibías, ¿cómo te vas a ir a Australia? Que se gana bien, que es una buena sí. calidad de vida, que es esto, que lo ¿Qué otro. vas a hacer en Argentina? Y ¿Qué puede sé yo? Lo que se ser me que ocurra. Australia no sea para vos, o incluso hasta no es el momento. Tal cual. Quizás en un año volvés y te encanta. Re. Yo creo que sí, Bueno, yo he conocido depende. gente que viviendo en Australia, cuando yo los conocí, estaban como en una segunda etapa, porque la primera habían ido como, no sé, 2, 3 meses, no era. También el momento de la vida en el que uno va, hay muchos condimentos. Muchos factores, sí, sí. Re, Sí, como sí. eso. Esto, ¿no? Creo que el mensaje quizás de cierre de esto, tomando el título del libro, es eso, como del vivo, es como, No hay- no te compares, hacé lo que sientas, como, y esto, respetar lo que sentís en este momento, ¿no? Como, no cierres quizás la puerta del todo, quizás es la próxima, quizás es en otro momento. eh, escúchate, escúchate Sí. para como armar tu propio libreto, si querés, ¿no? También conocí una chica que hacía mucho, ponele 6 años que estaba viajando, y también le pesaba ya 6 años fuera de Argentina y tenía como la idea de volver a Argentina sin un pasaje de vuelta, ¿viste? Pero otra vez ese mandato de ¿para qué vas a ir? ¿Viste? Eh, Sí. Mirá si y te yo quedas. creo que así como te fuiste una vez, podés volver a ¿Podés ir volver? y podés volver a ir si ves que no. Pero así Re, como cuando estás en Argentina te dicen no te quedes con las ganas de qué hubiese pasado, sí. Lo mismo sí, para volver o para cualquier otro lado. O sea, si vos re, estás en Australia, en Europa, en el país en el que sea, y vos querés volver, no te quedes por no tener que volver, sino bueno, re, volver y ves qué te pasa con eso. También es totalmente. tipo volver y ver qué pasa, porque no sos el mismo y no sabes con qué te vas a encontrar. Tenés que ver, Total y tenés absolutamente que de vivirlo. acuerdo.
Sí, totalmente. Yo un poco, estos 6 meses que me quedé, un poco era eso. Yo tenía esa espina de, bueno, primero que, total, como, ¿cómo vas a devolver sin un pasaje de ida? Totalmente. Me lo dijeron muchas veces. De hecho, cuando estaba en Portugal, un amigo, que yo ya venía un poco otra vez de nuevo con esto, me dice el amigo como, y mirá si te gusta. O mirá si te atrapa. Y bueno, le digo, boludo, ¿será que me tengo ¿Te que gusta? ¿Te quedar gusta? si me atrapa? Como, si me gusta, ¿entendés? Como, está un poco, de nuevo, este mandato de si te fuiste, ¿para qué vas a volver? Y a veces uno quiere volver porque sí, porque lo siente, no hace falta tener una Porque razón sí, lógica sí. o un motivo mucho más que quiero ir y volver a tener, no sé, la cotidianidad de los mates con mi vieja. Mi idea ya es un motivo más que suficiente, después ves cómo acomodas todo el resto y después ves, cuando lo ejecutas, si efectivamente eso es Cumple con lo que suficiente vos pensabas y o si ¿entendés? Como eh, siempre teniendo en cuenta las posibilidades de uno, ¿no? Como, bueno, a veces hay decisiones que implican un, un- yo a veces, eh, ¿cómo decirlo? No quiero ser como muy, de nuevo, este positivismo tóxico y esto todo es posible, porque bueno, yo hablo desde una comodidad de tener un trabajo remoto que me permite una estabilidad económica, que me permite elegir a dónde yo puedo estar. Entonces, en esas condiciones, hacelo. Hay otras decisiones que son más grandes, es decir, bueno, dejo un trabajo hay un montón, hay otras cosas que implican otra planificación y no están como me voy y me tomo un avión y me voy. Pero si realmente te está pesando, yo sí quizás, como bueno, fíjate la manera o fíjate qué tan viable es, porque sí, no, todo se capaz acomoda no y hay es un cambio que oportunidades. haces de la noche a la mañana, pero podés ir armando como un año, medio, ir Claro, programándolo y ir viendo, sí, tal porque cual, tal cual. tampoco te vas a quedar en un lugar que la estás Tal cual, pasando de alguna exactamente. manera. Como quizás no sea tan fácil, pero siempre hay maneras, siempre hay oportunidades, siempre hay como buscarle la vuelta, Sí, creo yo. ¿No? sí, sí. Bueno, sí, el mensaje medio como final sería hacer tu propia experiencia. Sí, tu propio libreto, escribí tu propio libreto, si queremos jugar con Listo. las palabras, pero sí, un poco eso, como está bueno escuchar experiencias de otros porque nos nutren y quizás nos dan ideas que no teníamos o demás, pero al final de cuentas la vida es la nuestra y hay que tratar de escucharse a uno. Sí, yo lo he dicho de como yo no tenía a nadie en Australia conocido en la época. Bueno, yo viví la pandemia en Argentina y me consumí todos los vivos de experiencias en primera persona de Australia para escuchar y absorber todo, Una ¿viste? genia, Como Sabri. quería toda la información. Pero bueno, llega un momento en que vos tenés que vivirlo. Y está bien tomar información y escuchar experiencia, pero hay veces que tanta información también abruma y hace todo este ruido de... Sí, y bueno, hay que tomarse esos momentos para poder bajar y sí, escucharse a tal cual, uno y total. ver qué es lo que uno quiere Y, en ese y momento. cómo esa información resuena en uno, ¿no? Porque yo puedo, entonces esta charla que tuvimos a una persona le va a resonar una cosa, a otra No. otra, como no querer absorber todo, sino lo que nos está en ese momento resonando y como, bueno, buscar el accionar desde ese lugar. Bueno, Bueno, muchas gracias, Del. no, Un por favor, placer. un placer charlar. Adiós. Espero que les sirva un poco las herramientas que estuvimos compartiendo y bueno, nos vemos en la próxima, capaz ya próxima. Sí, sí, que seguí creciendo en este espacio. Está bueno. Buenísimo, Y gracias. cuando saques el libro, a mi Sí, editorial, por obvio. favor. Yo ya estoy esperando el volumen 2. Ese Así camino de que, andar. Me encanta. gracias. Adiós. Nos vemos, chao.